Te cuento, Carlos, y a todos nuestros auditores que hoy es el Día Mundial Internacional de la Cruz Roja, de una labor de voluntarios y voluntarias a lo largo de todo el mundo que debe ser reconocido y se reconoce obviamente con este día especial, 8 de mayo. Y para conversar acerca de esto lo vamos a hacer con John Papich, director regional de comunicaciones del Comité Regional de Atacama Coquimbo de la Cruz Roja. ¿Cómo estás? ¿El mismo John Papich que yo conozco? No lo sé. Así es. No creo que haya mucho John Papich en Radio este Guayacán, país. estimado Carlitos, gran valor, gran aporte. Un abrazo, amigo. ¿Cómo estás? Un abrazo, ¿Te Carlos. sorprendió, Muy bien, viste? Carlos. Agradecido siempre del aporte de Radio Guayacán y sobre todo de este contacto para hablar de nuestro Día Internacional. ¿Puedo contar, ¿Preguntas? ¿Puedo contar una ¿Anécdota? anécdota? Sí, porque ahora relaciono todo cuando nos encontramos en algún momento del estallido social y tú estabas Así ahí es. atendiendo a personas lesionadas como voluntario de la Cruz Sí. Roja. Ahora todo me hace sentido. Así Ya, es. ahí está, Sí, porque pero también es nos encontramos- voluntario. Sí, pues era voluntario, nos encontramos Sí. ahí en el reporteo, ahí en lo más álgido del estallido, nos encontramos con Joy, nos dimos un abrazo ahí dentro de lo que se podía en ese momento, Claro. porque eran momentos Oh, complejos. claro. Están en los momentos complejos los de la Cruz Roja, precisamente. Sí, pues, sí, están en los momentos muy, más muy complejos, presente. sí. Oye, John, hagámosle un poco de contexto, porque se celebra esto desde hace bastantes años ya, y por qué es importante también relevar la misión, el trabajo que hacen miles de voluntarios a lo largo de todo el mundo para la Cruz Roja. Bueno, a tu pregunta, señalar que esto tiene una importancia histórica fundamental. Ujú. Ustedes imagínense los periodos de la guerra más cruenta que hubo en Europa, en un enfrentamiento entre Italia y Austria, en donde en menos de 9 horas hubieron 40.000 muertos. Uf. 40.000 muertos que impresionaron, en este caso, al creador internacional de la Cruz Roja Internacional, que es Jean-Henri Dunant, hace aproximadamente 165 años atrás. La Cruz Roja Internacional tiene 162 años. Termina esta guerra y él da un análisis de un libro que se denomina Memorias de la Batalla de Solferino. Y este comerciante austriaco tuvo tal relevancia a nivel de opinión pública en Europa que técnicamente genera un patrón distinto que nunca se había visto. Cómo llegar al campo de batalla, rescatar soldados, heridos, e incluso los que pueden salvarse, y tener organismos de socorro neutral. Entonces tiene esta visión y desde allí, desde él, para que entienda la importancia el público que escucha, aparecen las primeras bases del derecho internacional humanitario, que obviamente después deriva en aspectos de derechos humanos que hoy día conocemos a lo largo de todo el mundo. Este libro genera un apoyo contundente de sus amigos empresarios. Esto se empieza a desarrollar en Ginebra, Suiza, y él empieza a comunicarse con varios estados-nación. Recordemos que en el periodo decimonónico había una coyuntura entre aquellos que tenían monarquía y ya tenían la visión de Estado Nacional, donde había, por supuesto, una película presidencialista mucho más conocida a lo que es el día de hoy. Claro. Y empiezan a generar por toda Europa y después por todo el mundo estos pequeños grupos que obviamente estaban capacitados con área sanitaria, área de apoyo médico, área de control de cómo participar en las guerras siendo neutrales. Ustedes podrán recordar las guerras del último siglo y siempre van a ver una Cruz Roja metida en alguna parte, como hoy día los vemos todos los días, por ejemplo, en Gaza y el conflicto palestino con Israel. Correcto. Por ahí va el tema. Sí. Y lo segundo, y aquí termino para que me puedan repreguntar, Henri Dunant es un tipo genial, importante, que vivió incluso muy olvidado y no tiene hoy día el estatus de reconocimiento que merece desde un mundo que olvida su trabajo. Él fue el primer premio Nobel de la Paz. Mira. Llegado casi 30 años de funcionamiento en 1901, se inaugura este premio que todo el mundo conoce, siendo, ojo, el primer sujeto activo que recibió este gran galardón internacional del Premio Nobel de la Paz. Preguntas. Sí, creo que diste un súper antecedente importante cómo se crea la Cruz Roja, porque no solo la creación de un grupo de voluntarios que participa rescatando heridos, sino que también, como dices, sienta las bases del derecho internacional en conflictos. Antes, claro, los mismos ejércitos, me imagino, eran los que atendían a sus heridos, pero obviamente le iban a dar prioridad, me imagino, a sus soldados, y de alguna manera iban a obviar quizás la afectación a los civiles también, y en este caso se crea este cuerpo que es
neutral. Sí. Estamos hablando, como dice John, la época de los imperios decimonónicos y cuando recién empiezan también a traspasarse mucho a Estado-Nación. Después tuvieron, claro, reconocimiento otras figuras mucho más públicas. No, estoy pensando, por ejemplo, en Florence Nightingale en Inglaterra también, que sentó la base un poco del tema de la enfermera en combate. Pero claro, hablamos de ella, pero no hablamos efectivamente de quién creó este cuerpo tan importante, sentó las bases para lo que después hizo Florence Nightingale en los conflictos mundiales, ¿no? Sí. Correcto, y a nivel internacional tenemos 192 países vinculados a una orgánica que se llama 6CR, Comité Internacional de Cruz Roja Internacional, valga la redundancia. Y desde allí aparecen otros organismos como Federación Internacional, que ya son temas más político-administrativos, con base en Ginebra. A Chile llega el año 1903 a Punta Arenas, la primera Cruz Roja en Chile. Vittorio Cucuni es un tipo que realmente acá lo comentamos cada vez que hacemos una asamblea. Honramos a los ancestros, Jan Henry Dunant y Vittorio Cucuni, quien fue el primer estandarte que llevó la Cruz Roja acá en Chile. Acá en Coquimbo y en Serena te puedo dar datos duros también. Serena tiene la Cruz Roja, filial La Serena, acá en calle Cienfuegos 470, con gran labor a la comunidad. Desde el año 1922 tenemos 103 años. Y Coquimbo se fundó en 1926 y el próximo año, en septiembre, cumple 100 años. Celebramos el siglo también. O sea, estamos presentes ante una organización de carácter voluntario, de carácter absolutamente neutral, imparcial, con características de unidad, de imparcialidad y muchos temas más que podría explicar, pero son los principios fundamentales de Cruz Roja. Sí, quería hablar un poco de cómo han cambiado también el tema de las reglas de la guerra y el respeto precisamente a los periodistas, por ejemplo, y también a los voluntarios de la Cruz Roja a propósito de lo que pasa en Medio Oriente. La Cruz Roja, por ejemplo, fue garante durante los periodos complejos de la Segunda Guerra Mundial también, que eran los que de alguna manera podían asistir al tema de los campos de concentración dentro de todo lo que era la maquinaria nazi de exterminación. Claro. Estaban ellos tratando de poder dar a conocer lo que estaba pasando y llegar con la ayuda en este caso a los que estaban ahí prisioneros, bueno, estaban en campos de exterminio. En tiempos de guerra, bueno, efectivamente me imagino murieron muchos voluntarios de la Cruz Roja también, pero había un poco más de reglas de combate, ¿no? Hoy día con las guerras que son un poco más asimétricas, hablando de lo que pasa en Israel, donde parece que Rusia-Ucrania también. Rusia-Ucrania parece que se ha perdido un poco el respeto por la Cruz Roja, también por la Media Luna Roja también, porque ahí tienen otra denominación, sí. pero los musulmanes. Los musulmanes, efectivamente. Preocupa eso también, ¿no? El perder un poco el respeto por la, entre comillas, uno dice, y el resguardo guerra, y la seguridad para trabajar. No hay regla en la guerra, pero antes sí había un poco más de respeto precisamente por hay acuerdos internacionales, ¿no? hay los tratados de Ginebra, claro. Exactamente, que te define, o sea, no puedes atacar en la guerra hospitales claro. o flancos civiles, digamos. Pero eso se ha diluido últimamente, se ha diluido. Me imagino que hay preocupación también a nivel internacional en la Cruz Roja respecto a eso. Sí, claro. Bueno, estas reglas se mantienen. La verdad que no pareciera que se dé. Sí, obviamente que hay flancos mucho más atacados. Por ejemplo, los que hoy día representan la Media Luna Roja, en la Cruz Roja Palestina directamente, ellos tienen muchas cifras de muertos. Pero cuando llega gente, digamos, que está más en bloque y tiene más contacto entre Israel y gente palestina, que obviamente sabemos que no hay un fuego cruzado, sino que es prácticamente unilateral, hay mayor decisión de protección cuando se informa que llegan organismos. Por eso le digo, el carácter de universalidad de la Cruz Roja implica que otras cruces rojas del mundo llegan también a apoyar en Gaza o en Ucrania y en todos lados. Por eso les digo, este es un tema de protocolo administrativo que funciona a nivel directamente con el estamento de los ministerios de defensa de cada país que esté en guerra. O sea, es un protocolo. Si no tenemos la posibilidad de rescatar a los heridos en forma neutral de uno u otro bando, obviamente la pega no se hace. Perfecto. John, consultarte, saliéndonos de los periodos y zonas de conflicto bélico, hay un trabajo permanente, porque tal vez mucha gente dice, bueno, yo no sé dónde funciona la Cruz Roja acá, pero hay un trabajo que tal vez es un tanto silencioso, pero es un trabajo permanente de apoyo y ayuda a la comunidad. ¿Cómo es? Se despliega en tiempos de paz. Bueno, sí, nosotros tenemos hace rato que no. En tiempos de. Sí, yo te quiero distinguir. En tiempos de paz, obviamente, uno de los fundamentos y objetivos de Cruz Roja es aliviar el sufrimiento humano. Y ese sufrimiento humano tiene relación con dos temas: por hechos provocados por el hombre
correcto, como puede ser una guerra, e incluso mismo hablaba mi colega en el estallido social, hubo muchas víctimas producto del enfrentamiento entre personas que protestaban y también fuerzas de orden y seguridad. Y también podemos hablar de cuando apoyamos en desastres naturales. Y aquí yo quiero bajar un poco la información. A nivel Cruz Roja Nacional tenemos un comité central en Santiago y acá en la zona funcionamos con tremendas dirigentes y personas de gran valor que yo aprecio mucho, un cariño para ellas, que son el Comité Regional Atacama-Coquimbo. Y ellos son los que llevan la orgánica, la administración un poco visual de lo que son 9 filiales que están en la zona, partiendo de Caldera, Copiapó, Vallenar, Serena, Coquimbo, Illapel, Salamanca, Los Vilos. Por lo tanto, entender que ellas tienen un trabajo constante. Yo te debo recordar algo, durante los tremendos temporales del año 98, nuestra presidenta del Comité Regional en esa época, doña María Garau, recibió un premio internacional por todo el trabajo Cruz Roja que hizo en Punitaqui, en todos los sectores rurales. Recordemos que había gente sin casa, pasando hambre, muriendo de frío. Todos esos temas se olvidan. Y ahora yo les debo recordar algo que hicimos no hace más de 10 años atrás, que fue para el maremoto o tsunami, como dicen por ahí, para la risa, en Tongoy, Guanaquero, en donde fue Cruz Roja Internacional a través de nuestras administrativas, nuestras mujeres de Cruz Roja, quienes llegaron con los primeros aportes económicos a través de, en este caso, de recursos del extranjero. O sea, antes que ningún aparato estatal ni municipal, Cruz Roja ya tenía aportes para gente que no tenía qué comer, ni cómo parar su olla, ni su casa, en los desastres del maremoto en Tongoy y Guanaqueros, por darle una idea. Y eso significa un trabajo operativo súper concreto. Y para terminar, en 2015, tú recuerdas que hubo un aluvión que destrozó prácticamente todo Chañaral. Nosotros logramos llegar allá e hicimos un trabajo que la gente no conoce, se llama restablecimiento de contacto familiar. Es para poder atender a personas con daño psicológico. E imagínense lo que es estar 2 días sin internet y luz. Acá quedamos un par de horas y queda la embarrada. En ese tiempo se cayeron todas las antenas de celulares, nadie sabía qué pasaba con el aluvión de Chañaral, y alguien tuvo la genial idea de Coquimbo de pararse en un cerro y empezar a intentar cobertura con varios teléfonos. Hasta que vimos con gente que se comunicaba al otro lado de los caminos cortados con otro celular, y lográbamos mandar mensajes sanos y salvos. ¿Qué significaba? Hola, soy tanto, de la familia tanto, por favor avisen este número que estoy bien. Y ahí empezamos todo este tema de contactos, digamos, de restablecimiento familiar, simplemente para decirle a Chile, para tratar de decirle a Chile, que su gente en Chañaral a través de esto estaba obviamente bien y sana. Por eso les digo, son muchas cosas las que aparecen, y por supuesto señalarles que durante el estallido social nosotros, imagínense que en un solo día atendimos más de 40 personas con daños muy muy fuertes. Y para que quede un poco acá, y Carlos podrá dar fe de esto, no se olvide, el día que estaba este desastre en el Costa Real, nosotros logramos entrar porque había una persona que estaba prácticamente con problemas de respiración, tenía ataque epiléptico y había recibido golpes por parte de vándalos que llegaron a Costa Real. Nos metimos con la camioneta entre medio del fuego, nos dejaban pasar las protestas, sacamos a esta persona del Costa Real y logramos llevarla al hospital de La Serena para salvar su vida. O sea, nosotros no informamos lo que hacemos, lo que la mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, pero son muchas las cosas que hemos hecho sin comentarios. Lo relacionado con el aspecto técnico de acá, Serena tiene prácticamente un policlínico de bajo costo, donde hay medicina general, odontólogo, hay atención de TENS, técnico en enfermería, hay atención de matrona, hay podólogo. O sea, es como un pequeño centro de salud que atiende a bajo costo en Cienfuegos 470, muy cerca de la Recoba, frente al Señor Oriente y más allá del museo. Lo mismo hace Coquimbo, filial Coquimbo, muy cerca de la Plaza de Armas. También ahí hay odontólogo, médico general y todo lo que es el señalado para aquellas personas que puedan ir y atenderse a un bajo costo, entendiendo que este dinero sirve para poder mantenernos y seguir brindando apoyo a la comunidad. Ese es más o menos el tema. Yo, para la gente que nos está escuchando, ¿cómo puedo ser voluntario de la Cruz Roja? ¿Es necesario tener experiencia, expertise médica? ¿Puedo colaborar? O quizás no ser parte del voluntariado mismo, sino que quiero aportar. Tengo, no sé... tengo algunos recursos, o me gustaría hacerlo permanentemente. Perfecto. La gente mucha tiene la costumbre, sobre todo la gente antigua de Serena y Coquimbo, de ir a dejar cosas que no ocupa, ropa nueva o insumos médicos que ya no pueden ocupar, como temas farmacéuticos y medicamentos cuando la gente se mejora, o algunos, lo voy a decir en forma directa, muere y no puede ocupar más medicamentos. Todo este tipo de cosas le hacen llegar a la Cruz Roja para que nosotros los repartamos en forma voluntaria y gratuita a quien la necesite. Pero sin embargo, tenemos que distinguir dos tipos. El voluntario que tiene en este caso una promesa y un juramento dentro de Cruz Roja, que es el voluntario activo, que tiene la misión de a lo menos cumplir 4 o 5 horas a la semana para poder ser parte de ese voluntariado, ya sea en cualquier filial de Chile. Y tenemos el voluntario de llamado,
Ya. Por lo tanto, aquel que quiere ser Cruz Roja puede llegar, conocer, acercarse a cualquier filial, conversar con el director de comunicaciones propio o con el encargado de ese día, que puede ser en este caso Nancy o mi mamá, que es la presidenta de La Serena, que es Betty Molina, o cualquier parte de la directiva como Anita, y preguntar y decir, mire, yo quiero ser voluntario, me gustaría entender cómo es el proceso. Lo mismo con Nicola Yancoquimbo, que es la presidenta de la filial, y su directiva, que también han hecho un buen trabajo. Por lo tanto, eso distinguir que el voluntario requiere tener a lo menos 4 o 5 horas a la semana para mantener este estatus. Me pregunta si somos muchos. No, no somos muchos. Siempre falta. Y la mayoría son personas adultas. Pero sí tenemos muchos voluntarios llamados que pueden acercarse y puede entender cómo también puede aportar desde su punto de vista. Ya. Súper. Muy bien. Muy bien, Oye, John Papich, director regional de comunicaciones del Comité Regional Atacama Coquimbo de la Cruz Roja. Agradecerte este contacto, nos dejaste pero súper informado y además con la pasión que nos contó todo esto que hace, toda la labor que hace, que muchas veces, como dije, es que una labor invisible, desinteresada, que no hace distinción de nada, apolítica, ni de sexo, ni de religión, que eso también es importante señalarlo, ni de estrato social. Me parece lo más loable que pueda ser un ser humano. Y felicitaciones a todos, a todos en la Cruz Roja, a los que han sido parte, a los que son parte hoy por hoy en la Cruz Roja en este día especial. Muchas gracias a la cobertura de Guayacán y un abrazo a la distancia, estimado colega. Y también para ti, muchas gracias. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias, John, un abrazo. Buen día. Saludos a todos los radio oyentes. Muchas gracias. Oye, nos vamos a la pausa. Pablo Mato dice pura pasión. Sí. Cuando las cosas se hacen con pasión del corazón se nota. Sí, se nota. Se y eso nota. Lo transmite John, que quiere decir es colega nuestro también. Es colega. Es periodista. Y nos transmite todo eso que él siente con tanta pasión como el voluntariado, ¿no? Sí. ¿Nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa. Tengo algunos mensajitos. Vamos a leerlo a la vuelta, ¿les parece? Vamos. ¿Nos vamos con qué?
Bueno, pero cuando terminemos este contacto, porque te cuento, Carlos, y a todos nuestros auditores, que hoy es el Día Mundial Internacional de la Cruz Roja, de una labor de voluntarios y voluntarias a lo largo de todo el mundo, que debe ser